En Panorama Médico, el día de hoy, enfermedades del corazón. En el Día Mundial del Corazón vamos a realizar la explicación de las enfermedades del corazón y la forma como podemos prevenir estas enfermedades. La importancia de las enfermedades del corazón y su prevención. Por cuanto las enfermedades del corazón constituyen la principal, la primera causa de muerte en el mundo, las enfermedades del corazón. Es conveniente prevenirlos y tratar en lo posible de poder lograr una salud cardiovascular. Bien, ya estamos en pocos segundos ya enlazados con Radio Revolución en el canal de YouTube Oscar Novoa Perú, en el Facebook y canal de YouTube Oscar Novoa Perú y también en el Facebook Oscar Novoa Rosado. El tema del día de hoy: enfermedades del corazón. Entonces vamos a presentarles el día de hoy enfermedades del corazón. Y esto tiene una capital importancia, tiene una importancia fundamental por cuanto representan las enfermedades del corazón, representan la principal causa de muerte en el mundo. No hay otra enfermedad en el mundo que produzca tantas muertes como las enfermedades del corazón y las complicaciones que se producen como consecuencia de estas enfermedades cardiovasculares y que son motivo de mucha preocupación en el mundo, por cuanto se presenta en una forma inesperada, se presenta en cuestión de segundos, se presenta de un momento a otro, sin previo aviso. Generalmente la persona que fallece de un ataque cardíaco, de un infarto agudo de miocardio, generalmente son, en el 90% de casos, son personas que nunca han padecido ni un solo síntoma de enfermedad cardíaca, ni un solo dolor en el corazón, ni una sola molestia del aparato cardiovascular. Y sin embargo, sobreviene la muerte en cuestión de segundos y sin aviso previo. Principal causa de muerte en el mundo, las enfermedades cardíacas, las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en el mundo sin previo aviso, sin anunciar previamente, sin siquiera sospechar que la persona realmente sufre de una enfermedad al corazón. Y el día de ayer, 29 de septiembre, en el mundo se ha celebrado, se ha conmemorado el Día Mundial del Corazón. En el mundo, múltiples actividades hemos estado visualizando en todo el mundo, la gran cantidad de actividades que se han realizado en todos los países del mundo. Y aparentemente parece que tan solo en el Perú es el único país del mundo que no se ha conmemorado, que no se ha resaltado la importancia del Día Mundial del Corazón. A pesar de la cantidad de casos que se producen en el Perú y en el mundo, las muertes súbitas que se producen como consecuencia de las enfermedades cardiovasculares, que son muchas,
y silenciosas, la mayoría de las veces silenciosas enfermedades que van minando, que van afectando poco a poco la salud del corazón y que de un momento a otro comienza a fallar el corazón y desencadena en un gran porcentaje, la muerte de la persona afectada. Lamentablemente en el Perú, decíamos, no se ha dado la debida importancia de la promoción de este día fundamental, el Día Mundial del Corazón. El día 27 también se ha celebrado en el mundo el Día Mundial del Turismo. También ha pasado inadvertido en el Perú, ha pasado inadvertido en nuestra provincia de Satipo, y también el día 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón, también no se ha apreciado absolutamente ni un mínimo esfuerzo del Estado para poder promocionar la importancia de mantener la salud del corazón y de prevenir las gravísimas y frecuentes complicaciones que sufre el corazón, las enfermedades que afectan al corazón. Lógicamente, pues, que lamentablemente en nuestro estado su principal concentración es lograr los negocios mafiosos que suele realizar nuestro estado en el Perú, lamentablemente. Y también están concentrados en protegerse mutuamente de la cárcel, donde deberían estar muchos del gobierno central, personajes del gobierno central, del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Congreso de la República, el peor de la historia, el Congreso de la República en el Perú, el peor de nuestra historia, el de más bajo nivel, el de más actos de corrupción que se ha visto en la historia del Perú. Lamentablemente están enfrascados en esos negocios turbios, en esos negocios mafiosos, están empeñados única y exclusivamente en protegerse, cómo evadir la acción de la justicia, cómo evadir la cárcel, porque muchos de ellos ya hace tiempo debieron estar ahí, y que no les interesa, lógicamente, pues, resaltar una cosa tan valiosa como es la vida del ser humano, proteger la vida del ser, la salud y la vida del ciudadano, del peruano, cumplir con esa misión que tiene el Estado, y por ello es que no se ha visto absolutamente ninguna importancia que se le ha dado a este día. Nosotros sí, acá no recibimos financiamiento de nadie, ni de Odebrecht, ni de nadie, no lo necesitamos, pero sí demostramos que con nuestro esfuerzo minúsculo, muy modesto, este canal de YouTube y de Facebook, pero que demostramos que aún sin presupuesto se pueden realizar todavía acciones en favor de la salud de nuestra población. 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en el mundo, sin previo aviso, sin que la persona sospeche que tiene una enfermedad que ya está afectando gravemente el funcionamiento de su corazón. No lo sabe y de un momento a otro pierde la vida por una falla cardíaca, por un paro cardiorrespiratorio, por un infarto agudo de miocardio, se presenta. Y efectivamente existen muchas enfermedades, enemigos latentes, silenciosos, que están al acecho como para poder realizar poco a poco, ir minando, ir afectando gravemente el corazón y sin que la persona lo sospeche, sin que la persona sepa que es una enfermedad que en cualquier momento le va a costar la vida. Y eso es lo que tenemos que conocer. El infarto agudo de miocardio, la hipertensión arterial, la diabetes, el estrés, el colesterol elevado en sangre, triglicéridos elevados en sangre, el hábito de fumar. Todas estas enfermedades son enemigos que muchas veces permanecen ocultos, en forma silenciosa, y que poco a poco van minando, van afectando gravemente la salud del corazón, y que en su debido momento van a provocarle alguna enfermedad cardiovascular o
la muerte por grave afectación del funcionamiento. Sabemos que el corazón tiene la función de impulsar la sangre para que todo el organismo pueda recibir la sangre que requiere, así como un carro, un automóvil necesita de su gasolina, nuestro cuerpo, todas las células de nuestro cuerpo necesitan sangre, porque a través de la sangre viaja el oxígeno y viajan los nutrientes para que pueda permitirse la vida y la función de cada una de las células que realizan, todas ellas realizan una principal función, funciones importantes para la vida y la salud de la persona. Entonces, estas son las enfermedades que permanecen muchas veces ocultos y que van minando, van afectando la salud del corazón de la persona. Esta es una imagen en la cual queremos indicar la forma real como se ve exteriormente al corazón. Esta es una forma esquemática del corazón, con dos aurículas, dos ventrículos que funcionan a manera de una bomba, a manera de un impulsor de sangre, que impulsa la sangre por las arterias para que lleguen a todas las células, a todos los tejidos, a todos los órganos del cuerpo humano. Entonces tenemos el corazón, dos aurículas en forma esquemática, dos aurículas izquierda y derecha, dos ventrículos, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho en forma esquemática, y que tiene esa importante función. El corazón trabaja todo el momento, desde que en el feto ya se puede lograr el funcionamiento del corazón aproximadamente al 20º o 21º día de haberse producido la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide. Desde ese entonces comienza a funcionar el corazón del embrión y no para nunca de funcionar hasta el último día de la vida del ser humano. Entonces, permanentemente trabaja el corazón. Mientras dormimos, mientras estamos caminando, mientras que estamos estudiando, mientras que estamos en una actividad deportiva, en todo momento el corazón está trabajando, de día, de noche, en todo momento el corazón está trabajando y nos mantiene la vida, mantiene la irrigación sanguínea, la circulación sanguínea. Y existen varias enfermedades que permanecen al acecho, que permanecen silenciosas a la búsqueda de el momento propicio para poder realizar una serie de acciones que se producen en forma dañina al corazón. El corazón es un órgano muy importante para la vida. Sin el corazón, sin el funcionamiento del corazón, nosotros no podemos mantener la vida. Y vamos a ver, a continuación, vamos a ver un pequeño video en el cual, agradeciendo a todas las personas que ya se están conectando a través de este canal de YouTube y de Facebook. Oscar Novoa Perú, Oscar Novoa Rosado en Facebook también, y que agradecemos por esas muestras de simpatía de este programa. Este es un esfuerzo que lo hacemos tratando de poder lograr aquella importante labor que todos debemos realizar, tratando de poder cuidar nuestra salud y sobre todo al órgano más importante juntamente con el cerebro, el corazón, fundamental para la vida. Y vamos a ver a continuación cómo trabaja el corazón y cómo se forma el infarto agudo de miocardio. Vamos a ver en estos momentos cómo se forma la enfermedad conocida como infarto agudo de miocardio. Entonces, vamos a ver en estos momentos. El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es un músculo que late y bombea sangre al resto del cuerpo en forma continua.
Las coronarias suministran al corazón el oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar eficazmente. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y otras sustancias circulan libremente hacia el corazón y otras partes del cuerpo. En una persona sana, las paredes de las arterias son lisas y de un grosor uniforme. Sin embargo, con el tiempo, un nivel alto de colesterol circulante puede generar la acumulación de depósitos grasos denominados placas. A medida que la placa se deposita, la arteria se endurece, se estrecha y pierde flexibilidad. Esto causa una enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando la aterosclerosis se desarrolla en las coronarias, la enfermedad se denomina enfermedad coronaria o CAD. Si la irrigación sanguínea se interrumpe seriamente, puede provocar un infarto de miocardio. Infarto de miocardio o MI es otro término con el que se denomina el ataque cardíaco. Si la obstrucción de una coronaria supera el 90%, el riesgo de padecer un ataque cardíaco aumenta, y es prácticamente un hecho cuando la placa obstruye completamente la arteria. Otra forma en que la CAD puede incrementar el riesgo de un MI es al desarrollar un coágulo. Frecuentemente se puede producir una fisura en el lugar donde se deposita la placa. Cuando esto ocurre, la sangre puede coagularse o aglutinarse en el lugar de la fisura, o bien puede desarrollarse un coágulo denominado trombo, capaz de crecer hasta obstruir completamente la irrigación sanguínea. El alcance del daño producido por un MI depende de la gravedad y la ubicación de la obstrucción y la rapidez con la que se reciba el tratamiento médico. Afortunadamente, existen diversas maneras de prevenir la aterosclerosis y disminuir el riesgo de ataque cardíaco. Bien, ustedes habrán visto ahí, habrán visto cómo poco a poco se va obstruyendo la arteria que nutre de sangre al corazón. Esta arteria que produce esta acción son las arterias coronarias. Existe arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda, que son las arterias que son las encargadas de conducir, de llevar la sangre que necesita el corazón. El corazón trabaja día y noche, trabaja incesantemente todos los momentos de nuestra vida hasta el minuto final de nuestra existencia y necesita para ello su gasolina, su oxígeno, sus nutrientes, y esto se produce, esto lo conduce esta circulación sanguínea a través de las arterias coronarias que permiten que llegue la sangre hacia las diferentes células musculares, específicamente todas las células, pero fundamentalmente el órgano del corazón es 95% células musculares, células del tipo músculo, para que pueda realizar el impulso de la sangre, el bombeo de la sangre hacia las arterias, y a través de las arterias llegan a todos los órganos, tejidos y en general a todas las células del cuerpo humano. Cuando existe un infarto, se produce repentinamente, en la mayoría de las veces, en una forma intempestiva, inesperada, en cualquier momento, sobre todo cuando el paciente es obeso, cuando el paciente es muy gordito, en otras palabras, cuando es un paciente generalmente portador de una hipertensión arterial, que seguramente hasta incluso la persona ni sabe que sufre de hipertensión arterial. Vamos a ver hoy día esto de la hipertensión arterial, cómo provoca alteración, falla cardíaca. Entonces se produce afectación grave del funcionamiento del corazón y la persona sufre un dolor en forma intempestiva, en forma brusca, se produce un dolor muy severo en el corazón, y esta es la apariencia que generalmente tiene una persona que está siendo afectada por un infarto agudo de miocardio. El rostro de una persona afectada por un dolor sumamente incapacitante y que ve, como dicen ellos, ven muy cerca la muerte. Y por eso es de que provocan este tipo de
de rostro y además un dolor muy fuerte, muy grave en la zona precordial, o sea, en la zona donde se ubica el corazón, generalmente irradiado hacia el hombro izquierdo, brazo izquierdo. Y esto se produce generalmente se produce por la obstrucción de las arterias coronarias, como hemos visto en el video, aquellas arterias que sirven para poder llevar la sangre hacia todas las células del corazón, todas las células del organismo en general, pero en este caso las arterias coronarias llevan la sangre hacia las células del corazón para que realicen su función. Muy bien, entonces tenemos aquí el corazón y también tenemos la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda. Son las dos arterias que nutren al corazón de circulación, llevándole su oxígeno, llevándole sus nutrientes, que son necesarios pues para que pueda el corazón hacer el trabajo permanente, día y noche. Cada minuto de nuestra existencia está trabajando arduamente el corazón, impulsando la sangre para que llegue hacia todas las células, hacia todos los tejidos, hacia todos los órganos. Entonces, ¿por qué se produce un infarto agudo de miocardio? ¿Cuáles son las causas del infarto? Una importante proporción de pacientes que sufren un infarto, generalmente son personas que sin saber, muchas veces sin conocer, son hipertensas. Tienen hipertensión arterial en un gran porcentaje. No todos, pero sí un gran porcentaje de pacientes sufren de hipertensión arterial. Otra de las causas que provoca repentinamente, en forma brusca, un infarto agudo de miocardio es el estrés. Una discusión, un problema trágico, un problema importante para la persona, provoca de un momento a otro un infarto agudo de miocardio. Sin aviso previo, eso es lo que queremos remarcar. Sin aviso previo. La diabetes, sobre todo, hay personas que son diabéticos y no saben que tienen diabetes, porque no se hacen lógicamente el despistaje, no se hacen el análisis que permite en un minuto, que lo hacemos por ejemplo en el centro médico en el cual trabajamos, Centro Médico Ecográfico Novoa, lo hacemos en un minuto, el diagnóstico de la diabetes. Entonces, en cualquier centro de salud, en cualquier puesto de salud, también se realizan los análisis que hacen el despistaje de diabetes. Cada vez existen, por la cantidad de estrés que se maneja en todo este tiempo de vida tan agitada en la cual vivimos, con mucho estrés, se produce muy frecuentemente la diabetes. Por eso es que tenemos que hacer un despistaje, y mucho más importante, en personas que tienen algún familiar que sufren de diabetes. La carga genética de papá o mamá transmite hacia los hijos la posibilidad de padecer de diabetes. Por lo tanto, debemos, aunque no tengamos familiares diabéticos, debemos siempre hacer el control de glucosa cada 6 meses, cuando sobrepasamos de 35 años de edad, por lo menos. A veces hemos visto casos de diabetes a temprana edad, inclusive menores de 30 años ya con diabetes, pero generalmente es una enfermedad que a partir de los 30 años se manifiesta. El colesterol, los triglicéridos elevados, las grasas que circulan en la sangre, también poco a poco va afectándose la salud del corazón. Algunos dicen, bueno, si sube el colesterol ya lo bajaré. Claro, baja el colesterol de la sangre circulante, ese colesterol que está circulando por la sangre, pero de donde nunca va a salir es de lo que ya se va pegando, como hemos visto en el video, de lo que ya se va pegando en las paredes de las arterias. Y hay arterias que son fundamentales, como las arterias coronarias o las arterias que llevan la sangre hacia el cerebro.
que son sumamente importantes que estén totalmente libres para que circule con facilidad la sangre. Cuando ya se adhiere el colesterol, los triglicéridos, las sustancias grasas en las paredes de las arterias, la luz por donde circula la sangre cada vez es más estrecho y se produce cada vez más dificultad para llevar calidad circulatoria a los diferentes tejidos, órganos del cuerpo humano. Entonces, controlar el estrés, controlarse la presión arterial para saber si uno es hipertenso o no. Si sufrimos de hipertensión arterial, hay que controlar a la hipertensión arterial. Si sufrimos de diabetes, hay que ser cumplido con los medicamentos, con los análisis. Hay que cumplir adecuadamente con las indicaciones médicas. El paciente diabético muchas veces busca otras alternativas de tratamiento. Cuando existe tantos enfermos, tantas personas que sufren de diabetes y lo han conseguido controlar adecuadamente 100% su diabetes, y nos da seguridad, tranquilidad para que el cuerpo humano, controlado el azúcar de la sangre en el paciente diabético, pueda hacer de su vida una total armonía, porque ninguna complicación va a sobrevenir nunca, por más que sea diabético. Si lo ha controlado el nivel de glucosa en la sangre, es imposible que pueda producirse alguna complicación mañana más tarde, nunca. Solamente controlando el nivel de glucosa permanentemente, no cuando la persona se siente mal, que suele ser recién ahí tomar su pastilla para la diabetes, no, sino tomarlo en forma permanente, controlar permanentemente bien un nivel de azúcar en la sangre adecuado, óptimo, no que sobrepase. El rango normal es de 60 a 110 miligramos por decilitro, no debe sobrepasar de estos valores para poder llevar una vida saludable. Muy bien, controlar la diabetes, controlarse el colesterol, los triglicéridos, las grasitas de la sangre. No fumar, ese hábito de fumar, el alcoholismo también es totalmente perjudicial para la salud cardíaca. Y la obesidad, lógicamente, el ser gorditos, da mayor predisposición para que en cualquier momento, de un momento a otro, sobrevenga un infarto agudo de miocardio, un paro cardiorrespiratorio, que es una enfermedad que en el 90%, un paro cardíaco por infarto agudo de miocardio, se produce en el 90% de los casos la muerte definitiva de la persona. Entonces, es comprensible por qué en el mundo la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades del corazón y sus complicaciones. Primera causa de muerte en el mundo. La hipertensión arterial. Para poder controlar la presión arterial utilizamos el tensiómetro, que en toda farmacia, en toda botica, en cada centro médico, en cada consultorio médico lo tomamos sin costo. Es totalmente gratuito la toma de la presión arterial. Y debemos controlarlo sobre todo cuando ya tenemos 30 o más años, muy especialmente en estas edades. La presión arterial son dos valores, no es uno. La presión arterial son dos valores. Por ejemplo, en este caso, una persona tiene 120/80, lo que algunos lo llaman 12/8, pero mejor expresado médicamente es decir 120/80, 120/80. Estos dos valores, uno de ellos, el mayor, es la presión sistólica, el menor es la presión diastólica. Esta presión sistólica nunca debe ser mayor de 140. La presión sistólica, este numerito mayor, nunca debe ser mayor de 140. Y este segundo valor, la presión diastólica, nunca debe ser mayor de 85. Cuando sobrepasa de 140 la primera, o la segunda, cuando sobrepasa de 85, hablamos que la persona sufre de hipertensión arterial y que debe ir al médico para que pueda ofrecerle el tratamiento,
porque generalmente el tratamiento es de por vida. Permanentemente debe tomar su pastilla y la pastilla lo va a hacer controlar. ¿Por qué se produce la hipertensión arterial? En primer lugar, existe casi siempre una predisposición genética, es decir, papá o mamá han sufrido de hipertensión arterial, presión arterial elevada. Y algunos dicen, no, no ha sufrido. ¿Se ha tomado alguna vez la presión arterial? A veces no se han tomado la presión arterial nunca. Y ignoran que aquellos dolores de cabeza, aquellos mareos que producen, sea debido a una hipertensión arterial silenciosa, que la persona ni sabe que la padece, porque nunca se toman la presión arterial con el tensiómetro adecuado, un tensiómetro adecuado, no cualquier clase de tensiómetro, un tensiómetro que sea confiable. Hemos visto algunos equipos que no reúnen las características, las garantías necesarias para la toma de la presión arterial en forma correcta. Mucho cuidado con estos equipos. Entonces, predisposición genética en primer lugar. Papá o mamá, esos dolores de cabeza, esos mareos que solían presentar o papá o mamá, o a veces los dos, muchas veces que les llaman recalco, que le llaman chacho, una serie de cosas, muchas veces no es eso, sino es hipertensión arterial. Entonces, predisposición genética. El estrés también provoca, sobre todo en el mundo moderno, en las actividades diarias con demasiado estrés, es lo que también se produce un factor que predispone para la hipertensión arterial. Cuanto más estrés, más facilidad de padecer de hipertensión arterial. La diabetes, lógicamente, que afecta sobre todo la diabetes descontrolada, aquella diabetes que no suele ser controlada por el paciente, es la diabetes que va provocando una serie de perjuicios cardiovasculares, nefrológicos, problemas de circulación sanguínea en el cerebro, que muchas veces provoca derrames cerebrales, lo que se conoce con el nombre de accidentes cerebrovasculares, o lo que comúnmente la población le llama derrames cerebrales, derrame cerebral. También enfermedades cardiovasculares, enfermedades nefrológicas, enfermedades en el riñón, la diabetes, una serie de complicaciones en la piel, en la circulación sanguínea, en los nervios periféricos, etc. Todo el cuerpo humano suele fallar ya con una diabetes que no es adecuadamente controlada. El colesterol elevado, los triglicéridos, las grasas que circulan en la sangre no pueden estar elevados. Existe una gran facilidad para que la persona que sufre de colesterol elevado o de triglicéridos elevados, que se hace en cuestión de 2 minutos igualmente, cada una de ellas en 2 minutos con una sola gota de sangre que lo hacemos. Con eso podemos saber si la persona sufre, por supuesto en ayunas, sufre de colesterol, sufre de triglicéridos elevados en sangre, o si sufre de diabetes, tomamos la presión, sufre de hipertensión arterial o no, en cuestión de segundos. Hay que evitar el licor, el alcoholismo, hay que evitar la obesidad, hay que evitar el hábito de fumar cigarro, el tabaquismo. Es totalmente perjudicial para la salud en general del corazón, produce infarto agudo de miocardio, produce hipertensión arterial. ¿Cuáles son las formas entonces? Ya sabemos cuáles son las principales enfermedades: infarto agudo de miocardio, hipertensión arterial, diabetes, colesterol, triglicéridos, estrés, la obesidad, el hábito de fumar cigarros, el hábito de tomar licor en exceso. Entonces ya sabemos las enfermedades ocultas, silenciosas, los enemigos latentes que están al acecho de atacar al corazón en cualquier momento y atacarlo tan gravemente que puede provocar falla cardíaca que conduzca a la muerte de la persona. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención para evitar de que existan más muertes por un ataque cardíaco, por un infarto agudo de miocardio? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Controlar el estrés,
controlar la hipertensión arterial, saber si tenemos hipertensión arterial o no. Hay que controlarnos nuestra presión arterial. De repente se encuentra en un valor normal, pero de repente ya se está incrementando nuestra presión arterial o ya somos hipertensos. Entonces, si somos hipertensos, una sola pastilla al día generalmente es suficiente para controlar nuestra hipertensión arterial si la padecemos. El estrés, el control del estrés, paz y amor es la norma para poder evitar enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares y muchas enfermedades cardiovasculares. La diabetes, hacerse el despistaje de diabetes en ayunas, del colesterol en ayunas, de los triglicéridos en ayunas, para poder saber cuáles son los valores, si están dentro del rango normal, el azúcar de la sangre, el colesterol, los triglicéridos, las grasas de la sangre. Evitar el alcoholismo, evitar el cigarrillo. Todas estas enfermedades lo tenemos que controlar adecuadamente. En general, llevar una vida saludable para poder lograr la armonía en todo nuestro cuerpo, mente y también en todas nuestras actividades diarias podamos ver función óptima de todos nuestros órganos. Una vida saludable, gracias a una alimentación saludable, una alimentación que permita llevar nutrientes saludables a todos nuestros órganos. Los hábitos de higiene, el deporte, el evitar el estrés. Entonces, el estrés es sumamente perjudicial, causa en cualquier momento, en un momento inesperado, bruscamente se produce un infarto producto de un estrés. El estrés en nuestra vida diaria, pues, es conveniente controlarlo. Y además, controlarnos la presión arterial, saber si sufrimos de hipertensión arterial o no, es una forma adecuada. Nos preguntan, ¿cómo podemos saber si sufrimos de diabetes? ¿Cuáles son los primeros síntomas de la diabetes? Cuando la diabetes se está realizando en una primera instancia, se está instalando en la persona, generalmente la persona no tiene ningún síntoma. Al inicio el paciente que ya tiene elevación de la glucosa en ayunas, un valor anormalmente alto de azúcar en la sangre, al inicio no tiene ningún síntoma. Posteriormente, el primer síntoma, el síntoma capital, es la sed. La persona tiene sed, una sed que es más de lo normal. La sed es el principal síntoma que nos lleva a sospechar, la sed en exceso, nos lleva a sospechar de el inicio o ya la instalación de una diabetes. La sed. Generalmente al inicio, no siempre, generalmente al inicio la persona comienza a subir de peso, aunque no coma adecuadamente, aunque no coma lo que debería corresponder para su ascenso de peso, el paciente comienza a engordar. Y posteriormente, cuando ya avanza más la enfermedad, más bien comienza a disminuir ya su peso, comienza a adelgazarse. Pero no hay que esperar esta progresión de la enfermedad. Cuando el síntoma inicial, generalmente, al inicio es asintomático, no produce síntomas. Pero cuando ya se ha instalado la diabetes, uno de los principales síntomas de sospecha es la presencia de sed. Más allá de lo normal, mayor sed de lo normal. Entonces, eso es lo que nos hace sospechar la presencia de la diabetes. Los análisis de glucosa en ayunas, de colesterol, de triglicéridos en ayunas, que lo hacemos
en cuestión de 2 minutos con una sola gota de sangre y en forma precisa si tiene diabetes, sí o no, si tiene colesterol elevado, sí o no, si tiene triglicéridos elevados o no. Se hace en forma rápida y precisa para saber si una persona es diabética, si sufre de colesterol elevado o de triglicéridos elevados. Entonces, es conveniente saber los síntomas, y gracias por hacerme también recordar que decir los síntomas de la diabetes para poderlos no solamente hacer un diagnóstico preventivo, sino también en la sospecha de los primeros indicios de una diabetes. Muy bien, muchas gracias a las personas que ya se están enlazando con nuestro Facebook, Oscar Novoa Rosado y Oscar Novoa Perú. Muy bien, entonces la ecografía también nos brinda la facilidad de poder identificar varias enfermedades, que es fundamental ahora tratar de hacer un diagnóstico preventivo. De repente todo está bien, perfecto, pero de repente podemos identificar tempranamente enfermedades que todavía no provocan síntomas. Entonces, siempre es conveniente hacer el tratamiento. La inmensa mayoría de enfermedades son fácilmente controlables cuando lo detectamos a tiempo, inclusive el cáncer. Es importante el diagnóstico temprano. Lo ideal es prevenir las enfermedades, pero en su defecto, diagnosticarlo tempranamente. Hasta el cáncer, ya la inmensa mayoría de cánceres tienen cura, 100%, siempre y cuando lo podamos diagnosticar tempranamente. El abuso del cigarro, el hábito del cigarro, del licor, también contribuye enormemente a que se produzcan las enfermedades cardíacas, las enfermedades cardiovasculares en general. El abuso de las comidas chatarra. Tenemos que evitar el abuso de las grasas en la dieta, tanto las grasas saturadas como las grasas trans. Las grasas saturadas son aquellas que están contenidas en la leche entera, en la leche, en sus derivados, la mantequilla, el queso, en la yema del huevo. Ahí encontramos también las grasas saturadas, grasas dañinas para el aparato cardiovascular. También lo encontramos en la carne de chancho, en la carne de cerdo, en el pellejo, en la piel de las aves, del pollo, de la gallina. Entonces, las frituras también contienen grasas saturadas perjudiciales para el aparato cardiovascular. Las grasas trans, que están contenidas generalmente en los alimentos procesados, en los snacks, en esas golosinas, como las papitas fritas, aquellos chisitos, etcétera, todos esas golosinas que de repente pueden tener un buen sabor y que los principales consumidores de ello son los niños, lamentablemente. Y los padres fomentan mucho el uso de estos alimentos chatarra, el exceso de sal, el exceso de grasas saturadas, el exceso de grasas trans que están contenidas en estas golosinas, en estos alimentos procesados, en todos esos chisitos, etcétera, que vienen envasados. En todos ellos contiene alto contenido de grasas trans que son perjudiciales para la salud. Eliminar o evitar las comidas chatarras, los medicamentos que no son recetados por el médico, cuidado. La automedicación puede provocar también enfermedades o daño cardiovascular. Entonces hay que cuidar la salud de esta forma. El deporte es muy beneficioso, no solamente es para capacidad muscular de la persona, para hacer musculación, para que haya músculos, sino fundamentalmente promueve una capacidad cardiovascular, promueve la capacidad respiratoria, promueve la mejor capacidad de función cardíaca, cardiovascular en general, respiratoria,
en el sistema neurológico, en el sistema nervioso, elimina el estrés, permite la eliminación de sustancias tóxicas, mejora y promueve la calidad de circulación en todo nuestro cuerpo, principalmente en los órganos principales del cuerpo, que son el cerebro, el sistema nervioso en general, el aparato cardiovascular, los riñones, la función hepática, la función digestiva, etcétera. Todas las funciones del cuerpo se promueven con el ejercicio, con el deporte. Es muy importante como disipador también del estrés. Mente sana en cuerpo sano. Los beneficios del deporte cada vez son más importantes. Inclusive hay serios estudios de investigación en la cual señala que el deporte mejora la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas, lo mejora ostensiblemente, nos enfermamos menos, inclusive nos protege al mejorar la calidad circulatoria, la microcirculación sobre todo, en órganos y tejidos del cuerpo humano. Lo que va a hacer es prevenir el cáncer en múltiples órganos del cuerpo humano. Múltiples beneficios del deporte. Y este es un esfuerzo pues que realizamos por la medicina preventiva. En nuestro canal de YouTube, Oscar Novoa Perú YouTube, en la página web www.oscarnovoaperú.com, en Radio Revolución Satipo, nuestro agradecimiento a Radio Revolución, en el Facebook Oscar Novoa Perú y en el Facebook Oscar Novoa Rosado. Lo que queremos siempre es tratar de realizar medicina preventiva, tratar en lo posible de evitar las enfermedades, de prevenirlas. Es la principal acción que debe realizar el Estado y la medicina, el Ministerio de Salud. La medicina preventiva es la principal acción. Como siempre, un amigo y servidor de ustedes, Oscar Novoa Rosado, médico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y nuestro trabajo profesional en Radio Revolución y en otras radios de la localidad por 7 años consecutivos, y que estamos realizando no desde hace un mes ni 5 meses, sino lo estamos haciendo en radio hace más de 7 años ya. Estamos próximos en el 2019 a cumplir 8 años en labor de comunicación social. Y ahora, con la tecnología, pues, en canal de YouTube y en Facebook. Lo que queremos es impartir conocimientos acerca de medicina preventiva y evitar las muertes, evitar los desenlaces, evitar, sobre todo, prevenir las enfermedades que son absolutamente prevenibles en todo el mundo y que basta el conocimiento para poder cuidar nuestra salud y prevenir pues las enfermedades. Este ha sido un programa que lo hemos realizado pensando en el Día Mundial del Corazón. Nuestro mejor empeño y nuestro trabajo responsable, de responsabilidad social además, para que sin buscar financiamientos de ninguna clase ni ningún interés de por medio, tratar de cumplir con la medicina preventiva, con la salud para nuestra población. Por su sintonía, muchas gracias. Gracias a todos los seguidores. Si les gustó, por favor denle un like y compartan pues estos importantes consejos desde el punto de vista médico preventivo. Muchas gracias.